lo más probable es que vas a necesitar cirugía. Y yo de que, no, o sea, hola, hola, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Cassandra Cruz y estoy muy contenta de tenerlos por aquí. El día de hoy nuevamente estoy con Andrés Roca, invitado especial, mi novio también. Y esta es parte 2 de Los Milagros Existen. Si no has visto el video pasado, te invito a verlo. Por aquí te lo voy a dejar. Tienes que verlo para saber de lo que estamos hablando ahorita, ¿verdad? Totalmente. Totalmente, así que ve a verlo antes de que veas este video. Y bueno, quiero recordarles que le den like, que se suscriban, por favor. Si ya están suscritos, muchas gracias. Si no lo has hecho, te invito a hacerlo. Y bueno, Andrés, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de estar otra vez aquí contigo. Gracias por invitarme. Gracias. Gracias a ti por estar aquí conmigo. Y bueno, pues comencemos. El video pasado hablamos acerca de los milagros. Los milagros existen, los milagros son reales y expandimos un poco. Llegamos a la conclusión de que para ver milagros, obviamente tiene que ser la voluntad de Dios, pero nosotros tenemos que orar con fe. Tú hablabas acerca de que si se puede orar bien, si hay una manera de orar mal y que tenemos que orar con fe. Eso es lo que Dios nos pide, ¿verdad? Si tuvieras fe como un grano de mostaza, pudieras decirle a esa montaña que se moviera y se moverá. Entonces, esa montaña se moverá. Entonces, la clave es orar con fe, confiar, sabiendo que Dios es el Dios todopoderoso, que todo está bajo su control y que debemos confiar en Dios y orar con fe. Ahora mi pregunta, que esa pregunta creo que habíamos platicado ya hace mucho acerca de esto, pero te la vuelvo a hacer para recordar un poco. Yo me acuerdo que te preguntaba, bueno, hay que orar con fe, pero si yo estoy orando, por ejemplo, si yo estoy orando por ti, para que Dios te sane, y tú no tienes fe, pero yo sí, ¿va a pasar? ¿O quién tiene que tener fe para que el milagro pase? Las dos, yo, tú y yo, ¿dónde tiene que estar la fe? Bueno, esa es una excelente pregunta. ¿Por qué? Porque en el video pasado, por eso, si no lo has visto, velo, hablábamos de 3 casos distintos, donde la mujer tuvo fe, donde los amigos tuvieron fe y donde también el papá de una niña tuvo fe. Pero ¿qué pasa cuando yo voy a orar por alguien? Si esta persona no tiene fe, si tiene fe, o a lo mejor yo no tengo tanta fe y esta persona me está pidiendo que ore por ella y esta persona sí tiene fe. Bueno, yo creo que depende mucho de la situación. Primeramente, la fe, como miramos en el video pasado, era la pieza clave. Era eso que Dios utilizaba para poder realizar un milagro. Independientemente de quién de los dos tuviera fe, es lo que Dios necesita para poder realizar un milagro, porque sabemos que no somos nosotros. Entonces, por ejemplo, retomando un poquito el caso de un amigo de que me pidió orar por él, yo honestamente estaba así como que bueno, y si no pasa, y si pasa, yo realmente no tenía tanta fe, pero esta persona, mi amigo, vino conmigo a orar y él tenía fe de que si yo oraba, él podía ser sanado. Y así sucedió. También recuerdo una vez donde andábamos platicando de Jesús en las calles, orando por las personas, orando por enfermos. Y recuerdo en ocasiones donde yo platiqué con una persona que tenía cierta enfermedad y yo le dije, pues ¿tú crees que Dios te puede sanar? Y me dijo, no. Y yo me quedé como que, ¿y ahora qué hago? ¿Oro o no oro? ¿Qué hago? Y dije, bueno, pues yo sí tengo fe, yo sí creo que Dios te puede sanar. ¿Quieres orar? Para ver si... Y me dijo, bueno, está bien si tú quieres. Y dije, bueno, Señor, en tus manos me encomiendo y voy. Wow. Y me puse a orar por él. Señor, en el nombre de Jesús, tenía un problema de movilidad en uno de sus brazos. Y oré por él. Y cuando terminé de orar por él, dije, ok, ahora es algo que nunca has hecho. Y empezó a tener movimiento que nunca había tenido. Y esa persona se quedó así como que asustado y viéndome así como que, ¿qué hiciste? Y así como que, yo también me quedé asustado de que, no sé qué pasó. Pero yo creo que en ambos casos
Dios lo que busca es nuestra fe. Claro que va a haber ocasiones en las que Dios va a requerir la fe de la persona que necesita el milagro. Porque no solamente se trata de, ok, te doy los 100 pesos que necesitas y ahí nos vemos en un mes que vuelvas a necesitar 100 pesos. Dios quiere formar también en nosotros un camino de fe, un camino pegado a Él, un camino de milagros día a día, porque día a día podemos ir viendo milagros, pero Dios para poder ir viendo milagros tenemos que ir creciendo nuestra fe. Entonces, respondiendo un poquito a la pregunta, independientemente de los dos, si uno tiene fe, si el otro no tiene fe, y si los dos tienen fe, la fe es la pieza clave para que Dios pueda hacer el milagro. Amén. Esa historia me gusta mucho porque dices de lo que te preguntaba, ¿verdad? De que el chavo no tenía fe. No, yo no creo. Pero cuando uno tiene fe, cuando uno está orando por otras personas, Dios ve nuestra fe. Y aparte, ahorita escuchaba una prédica que realmente nosotros no estamos en control. El que tiene el control es Dios. Y tú confiaste en Dios, tuviste la valentía de decir, bueno, esta persona no cree que Dios lo puede sanar, pero yo sí, porque yo sé que no soy yo no tengo el control, el único que tiene el control es Dios. Y tenemos que aprender a soltar ese control y realmente rendirnos a Dios y saber, Dios, yo no puedo nada, yo solamente estoy aquí para hacer esa, pues que se diga, conexión con esa persona, pero eres tú, no yo, sino Cristo. Esta canción que acaban de sacar Majo y Dan también, que toca mucho mi corazón, porque dice, no soy yo, es Cristo actuando a través de mí. Y esa es la fe que Dios quiere ver de cada uno de nosotros, que creamos. Y como hablábamos en el video pasado, que si no pasa, Dios sabe por qué, pero no tiene que caer sobre ti, no tienes que preocuparte por lo que la gente vaya a decir de Dios o de ti. Muchas veces queremos decir, no, porque, y si no se sana, ¿qué van a pensar de Dios? Dios dice, no te preocupes por eso, o sea, tú nada más hazlo con fe, hazlo confiando en mí. Y Dios tiene el control, Dios tiene sus vidas, tu vida en tus manos, y tú puedes confiar plenamente en Él. Y hablando acerca de los milagros, yo tengo una historia de cómo Dios me sanó, y Andrés también tiene una historia, ¿verdad?, de cómo Dios lo sanó. Y no sé si quieras leer un versículo ahorita. Tenemos tiempo para leerlo. Así es, yo creo que siempre nuestra fe debe estar basada en Dios y en lo que dice Dios. No solo así de que nuestros sentimientos o lo que sentimos en ese momento. Y es por esto que hay que ver lo que Dios dice en su palabra, porque cuando Dios nos da una promesa, nosotros estamos confiados de que va a suceder. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, cuando nosotros vemos una promesa de Dios y la agarramos, es como que nuestra fe tuviera ese alimento, ¿verdad? Tuviera esa gasolina para poder avanzar, para poder crecer. Y hablando siempre un poquito de sanidades y milagros, quiero leer Isaías 53:4. Creo que fue un versículo que marcó mucho mi vida. Dice así: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. A mí me encanta cómo este versículo dice en el verbo pasado, curados. Como Dios dice que Él ya pagó el precio. Como Él dice que Él ya nos dio el regalo de la sanidad, porque Él ya lo pagó. Entonces, cuando nosotros leemos su palabra, también aplica para distintos versos donde ocupamos milagros financieros o cualquier otro milagro de unidad familiar, de cualquier situación en la que necesitamos un milagro. Las promesas están aquí en la Biblia. Y cuando nosotros agarramos esas promesas, es como que nuestra fe, ¡pum!, se activara, ¿verdad? Entonces, yo recuerdo agarrar este versículo mucho para mi vida. ¿Por qué? Porque yo también pasé un proceso de sanidad
en el que tuve una enfermedad. Yo jugaba en fuerzas básicas casi profesionalmente, ¿verdad? En el que tuve una lesión, caí mal y se dislocó mi codo, me lo arreglaron y todo. Pero luego de este proceso del yeso y demás que tuve una enfermedad que se llamaba miositis algo. Que básicamente era que mi hueso con mi músculo se pegaron. Y lo que me causaba tener cero movilidad, absolutamente nada. ¿En dónde? En mi brazo, en este de acá. No, o sea, básicamente estaba así, estático. O sea, no lo podía ni doblar, ni extender, absolutamente nada. Estuve aproximadamente varios meses en terapia, aproximadamente 2, todos los días. Yo recuerdo que gritaba, lloraba. Ahí sí, ni el más machito se aguanta. La verdad es que sí es un dolor insoportable. Está muy, muy, muy fuerte ese dolor. Hasta el punto de que empecé a tener como unos ataques de ansiedad al momento de ir a la terapia por el dolor que yo iba a experimentar. Entonces fue ahí cuando yo dije, bueno, mis papás, poniendo un poquito en contexto, son pastores y toda la vida que yo crecí escuchando de milagros de sanidad. Y fue ahí cuando dije, bueno, o sea, si toda la vida he escuchado milagros de sanidad, ¿por qué yo no puedo recibir uno? ¿Por qué yo no puedo orar para que Dios me sane? Y eso fue lo que yo decidí hacer. Bueno, ¿sabes qué, Dios? Voy a orar. Y junto con 2 o 3 amigos de la iglesia, empezamos a orar y a declarar estas promesas en mi vida. Y yo recuerdo que fue un proceso, en mi caso fue un proceso de sanidad, durante varios días, no fue algo instantáneo, porque yo sabía que Dios quería formar algo más en mí. Y recuerdo que la primera vez que oramos, por primera vez me pude tocar el pelo después de como 3 meses. Wow. No lo podía hacer, o sea, no me podía bañar, o sea, me tenía que echar jabón así y luego con una mano hacerle así y que no se me entrara los ojos y así. Y ese primer día que me pude tocar el pelo, y fue como, ¿cómo? Y la segunda vez que oramos, ya me lo pude tocar más. Y a la semana ya me podía bañar con las 2 manos. Y al mes ya me podía tocar la cara. Y fue un proceso de poco a poco como Dios me fue sanando. Y lo más sorprendente es que dejé de ir a terapia. Por mismo mi confianza y fe en Dios. Digo, la ciencia también Dios la deja para poder hacer uso de ella, y la fe no está peleada con la ciencia. Pero fue el proceso de fe que yo decidí llevar con Dios, y fue la manera como Dios también decidió ir sanándome poco a poco. Y gracias a Dios, pues hoy doy testimonio de eso, porque ahí sí no hay otra forma que decir que pasé 2 meses en terapia con 0 avance. Y durante 1 mes orando, Dios hizo lo que no había pasado durante tanto tiempo. Wow. Y sin dolor. O sea, cuando estaban orando por ti ya no te dolía. O sea, en las terapias te intentaban mover el brazo. Sí. ¿Cómo era? Habían 2 o 3 terapeutas que tuve, porque también probamos con varias personas. Y recuerdo una de esas personas que estaba muy robusta y básicamente recargaba todo su peso sobre mí, sobre mi brazo. Ay, no. Para poder extenderlo, y era una persona muy, muy, muy robusta. Y también, pues obviamente recargaba su peso para doblarlo. Entonces, sí tenía movilidad durante la terapia, pero luego de la terapia, absolutamente 0. Wow. Entonces, así estuve durante 2 meses, diferentes métodos, diferente tipo de terapia, estimulaciones, tantas cosas. Pero fue cuando oré, cuando dije, wow, esta terapia sí está funcionando. Y te voy a hacer una pregunta. ¿No te arrepientes de no haber orado antes, o no oraste antes de esos 2 meses? ¿Qué pasó por ahí? Si nos puedes contar un poco. Sí, yo creo que ya después de que empecé a orar y empecé a ver resultados, dije yo, chale, ¿por qué no lo hice antes? Porque yo creo que estamos tan acostumbrados a dejarlos mirarlos al último, ¿verdad? Como que de tener a Dios de última oportunidad. Y yo creo que inconscientemente lo hacemos así. Es como que, no, es que Dios nada más lo va a molestar cuando en serio necesito un milagro, cuando ya no hay opciones.
Y digo, claro que está bien ir a terapia, claro que está bien hacer todos los procedimientos médicos, pero ¿qué pasa si hubiera orado durante la terapia? A lo mejor hubiera visto un poco de resultados más rápidos. Entonces, por supuesto, yo dije, ya después de que había pasado todo el proceso, dije, bueno, yo creo que ya me quedó experiencia de, antes de nada, primeramente buscar a Dios. Sí, porque a veces, como dices tú, pensamos de que no voy a molestar a Dios con esto porque hay cosas más grandes en el mundo de que Él se está preocupando, perdón. Pero Dios tiene un trato especial con cada uno de nosotros. Él tiene una relación con cada uno de nosotros, se preocupa por nosotros y muchas veces lo dejamos como último recurso cuando debe ser Él la prioridad, a la primera persona a la que vamos. No importa si es un dolor de cabeza, Dios te puede sanar. Acude a Él. La próxima vez que te duela la cabeza, ora con fe. Pídele a Dios, Señor, me está doliendo la cabeza ahorita, pero yo sé, como decías en este versículo, que ya fuimos sanados. Dios ya se llevó nuestras enfermedades y Él nada más está esperando a que le hablemos. Entonces te animo a hacerlo. No hay nada muy grande ni nada muy pequeño para Él. Búscalo a Él. No estamos diciendo, como dice Andrés, que no vayas al doctor, que no vayas a esto, pero que tu primera opción, que tu primer recurso siempre sea a Dios y después Él ya te va a guiar. ¿Sabes qué? Sí, yo siento que debo de ir al doctor. Dios te puede sanar a través de ese doctor. Y me recuerda, pues a mí, ¿verdad? Mi historia me gustaría tener una historia chida de cómo me lastimé. Porque me gusta mucho jugar fútbol y me gusta hacer cosas extremas, me gusta pues todo lo que hay que hacer allá afuera en el mundo. Me gusta trepar árboles, me gusta ver la naturaleza, me gusta todo eso. Entonces yo me lastimé la rodilla. Quiero decir que fue jugando fútbol, pero no fue jugando fútbol. Estaba subiendo las escaleras, no bajando, subiendo las escaleras. Y creo que traía, no me acuerdo, que era un cable. Pisé el cable subiendo las escaleras, se me trabó la chancla que traía, sandalia que traía, y me fui a dar en el último escalón, en la mera rodilla, en el escalón, en la punta del escalón. Y yo me acuerdo que el golpe fue tan fuerte, no había nadie en la casa, nadie me vio, nadie me escuchó, que yo me quedé tirada así en el piso sin moverme, con las lágrimas aquí agarrándome la rodilla, y yo, ¡ay! Porque fue un golpe tan fuerte. Yo dije, ya, me quebré la rodilla y me quedé, yo creo que ahí tirada como unos 10 minutos, no había nadie en la casa, entonces yo estaba ahí de que llorando y mi rodilla. Bueno, me levanté, me acosté y todo. Al siguiente día me dolía mucho la rodilla. No sé si te acuerdas, Andrés. Sí, ok. Y así pasó toda la semana, me dolía mucho la rodilla. Me agachaba y me dolía. Hacía cualquier movimiento y me dolía. Yo trataba de hacer ejercicio, pero no podía. Entonces yo dije, no. O sea, esto ya, a lo mejor pues no me la quebré, pero tengo que ir a hacer algo, tengo que ir a ver al doctor. Entonces yo fui a ver al doctor y me dijo, y él me tomó rayos X y todo, me dijo, tu rótula se movió del lugar. La rótula es el huesito de la rodilla, que está así como circular, y yo la sentía. Yo ponía mi mano en la rodilla y sentía que algo andaba mal ahí, estaba chueca, y sí, se movió del lugar. Dijo, probablemente te lastimaste también los ligamentos, y probablemente ya después de ver, él vio los rayos X que me hicieron de mi rodilla. Lo más probable es que vas a necesitar cirugía. Y yo de que, no, o sea, lo primero que pensé fue eso, lo que dije al principio, de que, ¿cómo le voy a decir a todo el mundo que voy a ocupar cirugía porque me caí subiendo las escaleras? X, bueno. Y luego dije, no, ¿cómo cirugía? Y no sé. Y la verdad sí me asusté mucho. Me dijo, pero te tengo que mandar a hacer una resonancia para que ver realmente lo que está pasando. Dice, aquí en los rayos X ya se ve que tu rótula se movió del lugar
Y pues ya él intentó regresarla del lugar y no pudo. O sea, él me movió así y yo, y no pudo. Me hicieron una resonancia. Pero antes de la resonancia, un día antes de la resonancia, yo me acuerdo que estaba en mi cuarto. Para ese entonces ya el dolor de mi rodilla era exagerado. Yo no podía ni siquiera dormir porque me dolía mucho la rodilla. Entonces yo estaba en mi cuarto, me acuerdo que pues estaba así acostada y me estaba agarrando la rodilla y yo de que Señor, es que ya no puedo. Yo te pido, Señor, por favor, que no sea cirugía. Y llorando ahí en el cuarto hincada, oré, dije, Señor, yo me pongo en tus manos, yo pongo mi rodilla en tus manos, yo sé que tú eres un Dios sanador, yo sé que tú eres un Dios de poder, Señor, y yo creo, Señor, que no voy a ocupar cirugía, Señor, que tú me puedes sanar. Y después de hacer esa oración, yo escuché un y yo, y me quedé así, y traté de mover la rodilla, y ya o sea, todavía me dolía, pero ya sentía la bolita como que esto se siente como que ya está en su lugar correcto. Me hicieron la resonancia y el doctor que me hizo la resonancia me dice, yo no veo nada. O sea, al otro día, ¿verdad? Dice, tu rótula está bien. Dice, nada más ocupas terapia para, pues, si todavía tienes dolor. Y yo de que... Y luego fui, el otro doctor que me hizo los rayos X, regresé con ese doctor y le dije, doctor, me dijeron que no tengo nada, que mi rótula está bien, que ya está en el lugar correcto. Me dice, pues sí, me equivoqué yo entonces. Y yo de que, no, yo sé que él no se equivocó. O sea, yo sentía el dolor, él intentó mover mi rodilla, mi bolita, wow, y no podía. No se equivocó, él estuvo bien porque mi rodilla estaba mal. El que me sanó esa noche en mi cuarto fue Dios. Y no necesité cirugía, solamente fui a terapia creo que 1 mes para ver que todo estuviera bien. Y no ocupé cirugía. Entonces, para mí ese fue un momento de que dije, wow. Porque yo la verdad ya ni caminar podía del dolor. Entonces, esa es mi historia de cómo Dios me sanó de la rodilla. Ahorita, de verdad, yo para flexionar, no podía flexionarla toda como tu brazo. Yo no podía flexionar toda la rodilla porque era un dolor. Ahorita yo que me acuesto, y me acuerdo porque antes de que me gusta siempre doblar las rodillas para acostarme, para sentarme. No podía hacer eso. Ahora siempre que me siento así, digo, wow. Porque dije, yo no podía hacer esto. Yo sé que Dios me sanó. Entonces, cada vez que me siento así y doblo las rodillas, recuerdo cuando no podía hacerlo y recuerdo la grandeza de Dios. Y así como lo hizo por mí y así como lo hizo por Andrés, lo puede hacer por ti. De verdad, yo te animo que acudas a Él. Ya lo vimos, para mí fue, se puede decir, en ese momento. Instantáneo, exactamente. Para Andrés fue durante varios meses, varias veces, progresivo. Pero así es Dios. Y tiene un proceso perfecto con cada uno de nosotros. Entonces, ten esa fe. Confía en Dios de que Él te puede sanar. Y en medio de ese proceso te está enseñando algo. Te está enseñando a confiar en Él. Está formando tu carácter. ¿Qué fue lo que tú aprendiste en medio de ese proceso con Dios? No, yo creo que fue un antes y un después en mi vida. Totalmente, yo creo que a raíz de eso mi relación con Dios creció de gran manera. Fue un antes y un después. Dios empezó a formar muchas cosas en mí. Dios empezó a guiarme sobre mis decisiones. Una de esas decisiones era venirme a Monterrey o no. Y agradezco a Dios por ese proceso ahora, porque estás tú. Esto era de Dios. Sí. Pero en mi caso personal, yo creo que Dios formó en mí un carácter, mi relación con Él, que básicamente es un antes y un después para toda la vida. Y no porque a lo mejor antes estuviera realizando cosas que no estuvieran bien, no, sino simplemente yo creo que la madurez y el carácter cristiano que tomé en medio de ese proceso es lo que Dios necesitaba, es lo que Dios quería formar en mí con ese proceso.
Así es, Dios siempre va a utilizar esos momentos que parecen malos, que dices, ¿cómo es que me llegó a pasar a mí esto? Para mí fue lo de mi rodilla. Dije, ¿cómo es que yo me fui a caer de las escaleras? Pero Dios tuvo esa misericordia y Él decidió sanarme. Y puede ser que tú estés viviendo algo y que hayas orado, que le hayas pedido a Dios, que quizás no haya pasado, que sigues esperando tu milagro. Yo creo que lo que te puedo decir es que sigas confiando, que todo, absolutamente todo obra para bien, para los que confiamos y amamos a Dios. No te voy a mentir y decir que todo en la vida va a ser milagro tras milagro, porque van a haber momentos de tristeza, van a haber momentos de dolor, pero lo que nos sostiene en medio de esas tormentas siempre va a ser Dios. Y cuando tú vives confiado en Dios, cuando tú vives sabiendo que tú no tienes el control de absolutamente nada, puedes vivir una vida tranquila, puedes vivir una vida llena de paz, sin preocupaciones, porque sabes que tú no tienes el control para hacer nada, que todo lo que tienes, yo sé que todo lo que tengo, la familia, las cosas, los recursos, vienen directamente de Dios, que sí, cada uno se tiene que esforzar, cada uno tiene que vivir, que trabajar, que hacer su parte, pero el que tiene la palabra, la última palabra, siempre va a ser Dios. Entonces, eso es lo que yo te quiero decir, eso es lo que yo te quiero animar, que sigue confiando, que sabemos que los milagros siguen existiendo, existen, sí pasan, sigue confiando. Puede ser un milagro progresivo, como decía Andrés, o puede ser instantáneo, pero tú sigue confiando que Dios tiene tu vida en sus manos. Y para finalizar este video, yo creo quiero dar este versículo que Dios puso en mi corazón en este momento, que está en Salmos 139:7, que dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Me encanta este versículo porque dice, aún en medio de cualquier circunstancia, ahí estás tú. Y yo creo que cuando empezamos a tener fe para ver milagros en nuestra vida, sea un milagro de sanidad como fue en tu vida, un milagro de sanidad como fue en mi vida, también empezamos a generar fe para otro tipo de milagros. ¿Por qué? Porque empezamos a tener la confianza que Dios está con nosotros. Empezamos a tener confianza en cada una de las promesas que Dios da en su palabra. Entonces, como dice su palabra también, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Cuando nosotros empezamos a tener fe en Dios, en nuestras decisiones, en nuestro caminar, en el día a día, sin duda vamos a empezar a ver las bondades de Dios, los milagros de Dios que Él tiene para nosotros, las bendiciones que Él tiene para nosotros día a día. Entonces, camino de milagros, este camino de fe, nada más puede ir de aumento en aumento, como la luz de la aurora, ¿verdad? Cuando empezamos a confiar en Dios, vamos a ver un milagro, y ¿sabes qué? ¿Tuviste fe para este milagro? Esa misma fe te va a alcanzar para el siguiente. Y vas a ir creciendo tu fe para ir viendo más milagros y más milagros. Así que, ánimo, si a lo mejor estás orando por un milagro, agárrate de las promesas de Dios. Aquí está en su palabra donde dice que Él va a cumplir cada una de sus promesas. Así que lee la Biblia, agárrate las promesas de Dios, ten fe para creerlas, ten fe para orarlas y ten fe para recibirlas, ¿verdad? Amén. Así es. Y bueno, pues ahí lo tienen, chicos. Dios es un Dios de milagros, sigue haciendo milagros, sigue siendo nuestro proveedor, que aparte de proveer, nos provee financieramente, también nos provee emocionalmente, nos provee espiritualmente, físicamente, como vemos, en sanidad. No hay nada que Dios no pueda hacer por ti. Él suplirá todas tus necesidades. A lo mejor tu milagro va a llegar, pero no de la forma en que tú la esperas. Así que mantén tus ojos abiertos, pídele a Dios que te ayude a ver con sus ojos, que te ayude a escuchar
con sus oídos espirituales para que podamos ver esos milagros que ocurren día con día. Y bueno, eso es todo por hoy. Me gustaría hacer una pequeña oración para terminar este pequeño podcast como lo hicimos la vez pasada. Así que... Empezamos. Señor, te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú, Señor, no te equivocas, Señor. Tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Y venimos a orar, Padre, por cada una de las personas, Señor, que está viendo este video, Padre, que en el nombre de Jesús oramos, Señor, para que su fe sea aumentada, Señor, su medida de fe sea aumentada, Señor. Oramos por cada uno de los milagros, Señor. A lo mejor si estás viendo este video, pues pon ahí en este momento, órale a Dios sobre tu milagro, sea financiero, sea de sanidad, sea de cualquier. En este momento oramos, Señor, por cada una de las peticiones, Señor, que están poniendo las personas que están viendo este video, Padre. En el nombre de Jesús oramos, Señor, con fe, confiado, Señor, que en este momento, Padre, tú estás abriendo los cielos, Señor. Tú estás abriendo las ventanas de provisión, Padre. Tú estás abriendo esa nueva ventana de trabajo, Señor. En el nombre de Jesús oramos, Padre, para ese ascenso, Padre, que a lo mejor puedan estar orando, Señor. Que en el nombre de Jesús, Señor, puedas darle gracias, Señor, con los jefes, Señor. Puedas darle gracias, Señor, sobre cada uno de los negocios que vaya a hacer cada una de las personas, Padre. Y oramos también, Señor, por sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Y oramos, Señor, también por unidad, Señor, como dice tu palabra, que tú unirás a los hijos a los padres, así como los padres a los hijos, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muchas gracias, Andrés, por esa oración. Y como dijo, por favor, si tú tienes alguna petición de oración, ponla ahí. Para eso estamos, para orar los unos por los otros, para apoyarnos en esta vida, en esta fe, para aumentar nuestra fe. Entonces, por favor, siéntete en la libertad de hacerlo. ¿Algún comentario? En los comentarios pon ahí tu petición, vamos a estar orando por ella. Así es. Entonces, muchas gracias por estar aquí, gracias por llegar hasta el final. Espero que este video te haya ayudado un poco, que haya sido de bendición para tu vida. Te invito a darle like, a compartirlo, a suscribirte. Ya pasamos los 110 suscriptores, así que muchas gracias por estar aquí, por verlos. Gracias, Andrés, por estar aquí. Si no has visto los otros videos donde sale él, te invito a verlo, que siempre están muy buenos. Y bueno, eso es todo por hoy. Yo soy Cassandra Cruz y Andrés Roca, y nos vemos en el próximo video. Adiós.